Se conocieron los datos de recaudación y ya está aquí con nosotros Nicolás Lucich para analizarlos. ¿Qué tal, Nicolás? ¿Qué tal, Blanca? Buenas noches. Así es, son datos importantes y en una situación de la economía uruguaya que está en este año 2019, digámoslo con una frase, digamos, de síntesis y sencilla, está peleando el empate la economía para no decaer en su actividad y para mantener un cierto nivel. Estos datos siempre son importantes, seguirlos mes a mes. Y lo que hoy surgió de la DGI no es particularmente positivo. La recaudación en términos brutos en febrero fue básicamente la misma que en febrero del año pasado, cuando se descuenta la inflación. Y cuando se incorporan algunas devoluciones de impuestos que hay por los mecanismos de liquidación de impuestos, hay una caída interanual en el mes de 1,6%. Es un dato puntual. Cuando vamos a la gráfica, y allí vemos lo que es la evolución del año móvil, lo que vemos claramente es, después de un impulso importante que tuvo la recaudación, en parte por actividad, pero sobre todo por el aumento de impuestos y ajustes en el esquema fiscal del Uruguay, ha tenido una desaceleración la suba de la inflación, prácticamente se ha estancado en el último año móvil. En el siguiente cuadro lo que vamos a ver es cómo está la dinámica de los distintos impuestos. Y allí claramente lo que se observa es que los impuestos al consumo, particularmente el IMESI, está con una caída. El IVA está básicamente estancado. Acá lo que estamos comparando son los 2 primeros meses del año respecto al primer bimestre del año pasado. Y siguen aumentando la recaudación de los impuestos a la renta, tanto empresarial como personal. El IRAE y el IRPF, ustedes lo ven allí, siguen aumentando en su recaudación real. Aunque claro, un esquema impositivo es un esquema global, lo ha insistido más de una vez el ministro Astori y es algo bastante claro. Si aumenta mucho la presión tributaria por un impuesto, es posible que caiga en otro, y esto es lo que sucede. Si hay individuos que están teniendo que pagar más IRPF, seguramente consuman menos de lo que estaban consumiendo antes y caiga la recaudación del IVA. Así las cosas, la estructura de recaudación de impuestos en Uruguay, lo vamos a ver en la siguiente gráfica, sigue profundizando la importancia de los impuestos a la renta. Esto era algo buscado por la reforma tributaria que impulsó el Frente Amplio. En otras épocas Uruguay buscó algo parecido, no lo consiguió. Ahora sí se está consolidando y tiene su fortaleza tener más recaudación en impuestos a la renta, es más estable, seguramente en algún aspecto es más justo. De todas maneras, Blanca, la recaudación está tendiendo a estancarse y eso obviamente es una mala noticia para los temas fiscales, ¿no? ¿Medidas posibles? Medidas posibles, o se aumenta la recaudación a través de alguna medida de aumento impositivo, lo cual parece muy difícil, o se controla el gasto. El ministro Astori, como dicen los muchachos, está jugado a que se recomponga la inversión y que con mayor inversión haya una mayor actividad económica y a partir de allí aumente la recaudación. Hay un par de noticias que me gustaría destacar. La Reserva Federal de Estados Unidos mantuvo la tasa de interés y la va a dejar así hasta el año que viene. De manera que Uruguay, con un déficit muy importante, va a tener un financiamiento que puede llegar a ser, llamémosle, llevadero en el corto plazo, aunque es un arma de doble filo, descansarse en eso, porque hay que ajustar el déficit en algún momento. Y lo otro, la economía argentina, hoy se dio el dato, la caída anual fue del 2,5% y en el último trimestre 6,5%. Una muy dura caída de la economía argentina que seguramente nos va a seguir pegando. Gracias, Nicolás. Encantado.